América del Sur, con el Amazonas como epicentro, es uno de los lugares más densamente poblados por especies del mundo. Solo esa cuenca contiene más variedad de peces de agua dulce que todos los ríos de Europa juntos. La fauna de sus selvas es abundante, escurridiza y en gran medida aún desconocida. Es un territorio de exuberancia, donde cada rincón vibra con formas de vida superpuestas. América del Norte, en cambio, ofrece otra clase de riqueza. Su diversidad se manifiesta en el cambio constante de sus paisajes, desde los hielos perpetuos del Ártico hasta los desiertos del suroeste, pasando por bosques, montañas, praderas y costas extensas. Aquí la fauna ha tenido que adaptarse a condiciones extremas, a estaciones marcadas, a inviernos prolongados y veranos breves. La vida silvestre norteamericana está modelada por el contraste y la resistencia. Por eso, para conocer y comprender en profundidad esta diversidad, dividiremos el continente en dos secciones, comenzando por América del Norte. No solo por motivos prácticos, pues un solo recorrido abarcarlo todo sería desbordante, sino porque cada una de estas regiones merece su propio tiempo, su propio ritmo. En la región más septentrional del continente, donde la línea entre el mar y la tierra se vuelve incierta y el hielo domina el horizonte durante la mayor parte del año, habita uno de los depredadores más especializados y discretos de la naturaleza. El oso polar, Ursus maritimus, no vive en bosques ni montañas. No pertenece a ecosistemas de raíces profundas ni de refugios estables. Su hogar es un paisaje plano, blanco y en perpetuo movimiento, el hielo marino. Allí donde la temperatura invernal desciende por debajo de los 40 grados bajo cero y el viento sopla sin obstáculos durante kilómetros, este animal ha desarrollado una serie de adaptaciones que le permiten no solo resistir, sino depender de ese entorno tan poco hospitalario. Mide entre 2,5 metros y casi 3 metros de longitud, con un peso que en los machos adultos puede superar con holgura los 600 kilogramos. Las hembras son más pequeñas, pero comparten la misma constitución compacta, poderosa y funcional. Bajo la piel se acumula una capa de grasa que en algunos individuos puede alcanzar los 10 centímetros de espesor, esencial para mantener el calor corporal incluso al nadar durante horas en aguas gélidas. Su pelaje, de apariencia blanca, está formado por pelos huecos que dispersan la luz visible. Esta estructura ayuda a camuflarlo sobre el hielo, pero también facilita la captación del escaso calor solar. A diferencia de lo que sugiere su aspecto externo, la piel del oso polar es negra, lo que favorece aún más la absorción térmica. Las patas, anchas y cubiertas de pelo hasta la planta, le permiten distribuir el peso al caminar sobre superficies blandas o delgadas y actúan como aislantes térmicos y como herramientas de tracción sobre la nieve y el hielo. Las garras, cortas pero extremadamente robustas, proporcionan estabilidad en terrenos resbaladizos y son eficaces al momento de sujetar presas resbaladizas como las focas. A pesar de su tamaño, es un animal de movimientos contenidos. Camina con lentitud, sin demostrar apuro, con una economía de esfuerzo que no denota pereza, sino precisión. En un entorno donde las oportunidades de cazar son escasas y las pérdidas energéticas se pagan caro, la eficiencia es una forma de inteligencia. El oso polar no corre salvo en casos extremos. Prefiere esperar. Su método de caza más común consiste en localizar orificios en el hielo utilizados por las focas para salir a respirar. Una vez localizado uno de estos puntos, se acuesta junto a él, inmóvil, a veces durante horas. Mantiene la cabeza baja, los oídos pegados al cráneo, la respiración controlada. El momento del ataque ocurre en un solo movimiento. Un golpe certero con la garra
Un mordisco en el cuello y la presa queda asegurada. No hay persecución ni confrontación. Solo un cálculo exacto del tiempo y el espacio. Aunque se lo suele representar como un cazador imponente, la realidad es que su éxito depende de un equilibrio delicado. Cada temporada de hielo es un ciclo de oportunidades y restricciones. Si el hielo se forma tarde o se derrite temprano, las semanas disponibles para cazar disminuyen. Durante los meses en que el hielo retrocede, muchos osos se ven obligados a desplazarse hacia tierra firme, donde su acceso a alimento es muy limitado. Allí sobreviven con reservas acumuladas, alimentándose en ocasiones de carroña, algas, huevos de aves, o incluso permaneciendo largos periodos sin ingerir alimento alguno. Las hembras gestantes son particularmente sensibles a este ciclo. Buscan acumulaciones de nieve adecuadas donde excavar madrigueras temporales. Pasan allí el invierno en un estado de letargo, sin llegar a la hibernación profunda, y dan a luz a 1 o 2 crías que amamantan en la oscuridad hasta la llegada de la primavera. Cuando emergen, las crías pesan apenas unos kilos, pero deben comenzar a adaptarse de inmediato a las condiciones extremas del exterior. El tiempo que transcurre entre ese primer contacto con el hielo y su autonomía puede determinar su supervivencia. Una madre desnutrida o un deshielo prematuro pueden quebrar el proceso antes de que haya tenido oportunidad de completarse. En las culturas inuit del Ártico canadiense y groenlandés, el oso polar ocupa un lugar muy distinto al que tiene en la mirada occidental. No se lo asocia con la ferocidad ni con el exotismo, sino con la continuidad de la vida en el entorno. Es visto como un vecino, impredecible, poderoso, pero comprensible. En sus mitos, el oso es a veces un ser humano disfrazado, a veces un espíritu que se deja ver solo cuando las condiciones lo permiten. En su práctica diaria, los pueblos del norte aprendieron a rastrearlo, a observar sus hábitos, a cazarlo con respeto y con un conocimiento profundo del ciclo estacional que los une. Hoy en día, el cambio climático ha alterado las reglas que ese ciclo respetaba durante milenios. Las plataformas de hielo que permiten cazar se han vuelto más pequeñas y menos estables. Algunas regiones del Ártico, donde antes el hielo permanecía gran parte del año, ahora presentan aguas abiertas incluso en pleno invierno. Esto no solo reduce el territorio del oso polar, sino también su capacidad de desplazamiento y su acceso a presas. Los estudios científicos más recientes han documentado un aumento en las distancias recorridas a nado, un descenso en la masa corporal promedio y una menor tasa de supervivencia entre las crías. Aún así, el oso polar sigue siendo una figura que impone silencio. No por miedo, sino por la forma en que se inserta en el paisaje. Su presencia no interrumpe el ritmo del Ártico, lo encarna. Y en esta primera escala de nuestro recorrido por los animales de América del Norte, su figura ofrece algo más que una introducción. Ofrece una clave. En un entorno que castiga el exceso, la fuerza sin control y la prisa, él representa la supervivencia basada en el cálculo, la espera y la adaptación precisa a un mundo que se transforma más rápido de lo que puede seguir. A medida que el hielo se retira con el cambio de estación y la tundra se libera brevemente de su manto helado, la superficie expuesta revela algo más que rocas, líquenes y musgo. Bajo el nivel visible, entre la hojarasca húmeda y las raíces rastreras, emerge un animal que, a pesar de su tamaño modesto, ha desarrollado una estrategia de supervivencia que desafía los límites conocidos de la biología. Se trata de la rana de bosque, Lithobates sylvaticus, uno de los pocos anfibios del mundo capaces de habitar en latitudes cercanas al círculo polar ártico. De aspecto discreto,
La rana de bosque no mide más de 7 u 8 centímetros. Su cuerpo presenta tonos marrones o rojizos, con una franja oscura que cruza diagonalmente desde el hocico hasta detrás de los ojos, como una máscara que le otorga cierto aire de sigilo. No posee colores brillantes ni glándulas venenosas. No emite cantos llamativos, ni se desplaza con saltos espectaculares. Su forma de vida se basa en el cálculo, la invisibilidad y la resistencia. Lo que convierte a esta especie en un caso extraordinario no es su forma, sino su fisiología. A diferencia de otros anfibios que evitan el frío extremo, refugiándose en zonas más cálidas o bajo capas profundas de tierra, esta rana se enfrenta directamente al congelamiento. Con la llegada del invierno, cuando las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación y la humedad ambiental se transforma en cristales sólidos, Lithobates sylvaticus inicia un proceso controlado de criopreservación natural. Su cuerpo comienza a deshidratarse parcialmente, retirando agua de los órganos vitales para evitar que el hielo los dañe. A nivel celular, activa una serie de azúcares como la glucosa y otros crioprotectores que actúan como una especie de anticongelante biológico, evitando la formación de cristales letales en el interior de las células. Durante semanas o meses, su corazón deja de latir, su respiración se detiene y la actividad cerebral se reduce a niveles casi indetectables. Su cuerpo permanece congelado en estado sólido, enterrado superficialmente bajo hojas y nieve, sin cueva, sin abrigo, sin calor. Lo más asombroso es que, al llegar la primavera, cuando el hielo se derrite y las temperaturas superan el umbral crítico, la rana despierta. El corazón se reactiva, la circulación vuelve y sus movimientos recuperan fluidez, como si el tiempo detenido se reanudara sin coste alguno. Ningún órgano ha colapsado, ningún tejido ha muerto. Este fenómeno, que en otros animales significaría una muerte irreversible, es parte del ciclo normal de vida de la rana de bosque. Durante el corto verano ártico, se desplaza por charcas temporales y zonas encharcadas donde se reproduce rápidamente. Los huevos se desarrollan con rapidez y las crías deben completar su metamorfosis antes de que el frío vuelva a cerrar el ciclo. Cada día cuenta. La rana se alimenta de pequeños insectos, larvas y materia orgánica, cumpliendo un papel discreto pero esencial en el equilibrio del ecosistema húmedo de la tundra y el bosque boreal. Su existencia, a medio camino entre la vulnerabilidad extrema y la sofisticación biológica, ha despertado el interés de la ciencia en campos tan diversos como la criobiología, la medicina regenerativa y la astrobiología. Se ha estudiado como modelo para entender los efectos del congelamiento en tejidos vivos, y se ha propuesto incluso como ejemplo de cómo podría desarrollarse la vida en ambientes fríos fuera de la Tierra. En los relatos tradicionales de algunas comunidades indígenas del norte, los animales que duermen durante el invierno son vistos como seres en contacto con ritmos más profundos, como si accedieran a un plano del tiempo al que los demás no tenemos acceso. La rana de bosque no lucha contra el frío, se entrega a él, y al hacerlo, sobrevive de una forma que desafía la lógica cotidiana. Después de la imponente figura del oso polar, esta pequeña rana ofrece una perspectiva diferente sobre la vida en el norte. Su historia no se basa en la fuerza ni en la estrategia depredadora, sino en la ingeniería fina de los mecanismos internos, en la aceptación total del entorno y en una capacidad de adaptación tan extrema que parece más propia de la ciencia ficción que del mundo real. Sin levantar la voz ni dejar huella visible, la rana de bosque representa uno de los logros más sorprendentes de la evolución en las tierras frías de América del Norte. Cuando la tundra empieza a dar paso al dominio de los grandes bosques boreales del norte, el paisaje se transforma.
Las extensiones abiertas son reemplazadas por densas masas de coníferas, abetos, pinos, alerces. El suelo se cubre de musgo, líquenes, hojarasca húmeda y restos de ramas rotas. La luz, filtrada entre troncos rectos y oscuros, crea una atmósfera silenciosa, casi suspendida. En ese entorno vasto y sombrío, donde los inviernos son largos y el alimento escasea durante gran parte del año, caza uno de los animales más emblemáticos del hemisferio norte, el lobo gris, Canis lupus. A diferencia de otros depredadores solitarios, el lobo no se desplaza como un individuo aislado. Su estrategia de supervivencia se basa en la cooperación. Forma manadas jerarquizadas que no solo cazan en grupo, sino que mantienen una estructura social compleja, con vínculos afectivos y un lenguaje de gestos, miradas, posturas y vocalizaciones que permite la coordinación y la cohesión interna. Cada grupo está dominado por una pareja reproductora, el macho y la hembra alfa, que guían el movimiento colectivo y crían a las nuevas camadas con la ayuda de los miembros subordinados. Físicamente, el lobo gris presenta un cuerpo estilizado y robusto. Su tamaño varía según la región, pero los individuos que habitan los bosques boreales de Canadá y Alaska pueden superar los 40 kilogramos, con una longitud que ronda el 1,5 metros desde el hocico hasta la punta de la cola. El pelaje espeso, compuesto por una doble capa, le permite soportar temperaturas extremadamente bajas. Los colores oscilan entre el gris ceniza, el blanco sucio, el pardo oscuro y, en algunos casos, el negro completo. Esta variedad responde tanto a la genética como a la función camuflaje en distintos tipos de paisaje. El lobo es un cazador versátil. Aunque puede alimentarse de roedores, aves, carroña o incluso insectos en momentos de necesidad, su dieta principal se compone de grandes ungulados, como alces, ciervos o caribúes. La caza de estos animales, mucho más grandes que un lobo individual, solo es posible gracias a la colaboración del grupo. Siguiendo pistas olfativas y visuales, la manada selecciona una presa, generalmente joven, vieja o debilitada, y la acosa durante kilómetros si es necesario, alternando turnos de persecución y rodeo hasta que logran aislarla y abatirla. El éxito no es constante. Muchos intentos fracasan. Las heridas son frecuentes, pero la manada compensa sus limitaciones físicas con estrategia, persistencia y una capacidad de lectura del terreno y del comportamiento de la presa que ha sido perfeccionada a lo largo de miles de generaciones. Después de una cacería exitosa, todos los miembros participan del banquete, incluidos los cachorros y los individuos subordinados. No hay privilegios permanentes. El acceso a los recursos está regulado por un sistema flexible, que responde a la necesidad y no solo al rango. La presencia del lobo gris en los bosques boreales es más que biológica. A lo largo de la historia humana en América del Norte, ha sido símbolo de fuerzas opuestas. Para algunas culturas indígenas, representa la sabiduría, la lealtad, la capacidad de trabajar en comunidad. Para los colonos europeos y más tarde para la cultura ranchera, fue durante mucho tiempo un enemigo al que había que erradicar. Esa tensión entre admiración y persecución marcó su destino en amplias zonas del continente, donde fue exterminado por décadas antes de que se reconociera su papel ecológico y se iniciaran programas de conservación y reintroducción. Hoy, en los tramos más vastos del norte, aún hay lobos que recorren los mismos senderos que sus antepasados trazaron mucho antes de que existieran caminos humanos. Sus aullidos se extienden entre los árboles, no como un gesto teatral, sino como una forma efectiva de comunicación. Para reunir a la manada, para marcar territorio, para localizar a los cachorros o simplemente para afirmar su presencia en un mundo
que no les pertenece en exclusiva, pero que conocen como pocos. En la dinámica compleja del bosque boreal, donde cada estación plantea un nuevo desafío, el lobo gris ocupa un lugar esencial. Regula las poblaciones de herbívoros, dispersa la presión sobre la vegetación y crea oportunidades para otros carroñeros y depredadores menores. No es un dueño del paisaje, pero sí una pieza articuladora. Y en este recorrido por los animales del norte, su figura aparece como una síntesis de orden, adaptación y memoria, en un entorno que premia no solo la fuerza, sino la capacidad de actuar en conjunto. En los tramos abiertos del bosque boreal, donde los claros se alternan con franjas cerradas de coníferas y el paisaje adquiere una textura quebrada de sombras, ramas bajas y vegetación densa, sobrevuelan, casi sin ser vistos, los cazadores más silenciosos del ecosistema. Entre ellos, destaca un ave que rompe con la imagen tradicional del búho nocturno y solitario. Se trata del búho gavilán, Surnia ulula, un habitante discreto pero letal de los bosques fríos del norte de América. Este búho presenta una morfología inconfundible. Su cuerpo es alargado, esbelto, con una postura erguida que le da una silueta más parecida a la de un halcón que a la de sus parientes estrígidos. Su cabeza es redondeada, sin penachos, con ojos grandes de color amarillo brillante que contrastan con su disco facial claro, delineado por un borde oscuro. El plumaje general es gris pizarra, con un patrón denso de motas blancas, lo que le permite camuflarse perfectamente entre las ramas nevadas o contra los troncos delgados de abetos y pinos. Mide cerca de 40 centímetros de largo y puede alcanzar una envergadura de hasta 70 centímetros, aunque su vuelo es sorprendentemente silencioso y directo. A diferencia de la mayoría de los búhos, Surnia ulula es diurno. Caza principalmente durante las horas de luz, lo cual le da acceso a presas activas durante el día, como pequeños mamíferos y aves. Sus principales víctimas son ratones, campañoles, musarañas y ocasionalmente aves canoras, o incluso otros búhos más pequeños. Esta adaptación diurna le ha permitido ocupar un nicho ecológico poco explotado por otros estrígidos y beneficiarse de un espectro más amplio de oportunidades de caza en un ecosistema donde el alimento puede ser escaso durante los largos inviernos. La técnica de caza del búho gavilán se basa en la observación paciente y la precisión. Se posa en una rama alta o sobre un poste natural, con el cuerpo tenso y la vista fija sobre el suelo. Su visión binocular y su audición extremadamente aguda le permiten detectar el movimiento más leve entre la vegetación baja o incluso bajo la nieve delgada. Una vez identificada la presa, se lanza en picada, con una velocidad que contradice su tamaño, y la captura con las garras afiladas. La muerte suele ser instantánea. No hay dramatismo ni forcejeo, solo un movimiento limpio y eficaz. Durante el invierno, cuando la cobertura de nieve dificulta la caza, este búho se desplaza en busca de nuevas áreas, a veces recorriendo distancias considerables. En los años de escasez de presas, puede aparecer más al sur de su rango habitual, incluso llegando a más regiones templadas donde normalmente no se lo ve. Este patrón errático responde a las oscilaciones naturales de las poblaciones de roedores boreales, que tienden a seguir ciclos de auge y colapso cada pocos años. En la época de cría, el búho gavilán utiliza cavidades naturales en árboles viejos o nidos abandonados de otras especies. No construye su propio nido, pero elige lugares elevados y protegidos. La hembra deposita de 3 a 7 huevos, que incuban durante varias semanas. Ambos progenitores participan en la alimentación de los polluelos, trayendo presas frescas con frecuencia sorprendente. El vínculo entre los adultos es fuerte durante toda la temporada.
y su éxito reproductivo está íntimamente ligado a la abundancia de alimento en la zona. A pesar de su carácter reservado, Surnia ulula emite llamadas vocales que pueden oírse a gran distancia. Su canto principal consiste en una secuencia repetitiva de notas claras y rítmicas que resuenan con fuerza en el bosque, sobre todo al amanecer o al atardecer. Estas vocalizaciones cumplen funciones territoriales y reproductivas, y son uno de los pocos indicios audibles de su presencia en un entorno donde la discreción visual es casi absoluta. En las culturas del norte, este búho ha sido visto como un mensajero del cambio de estación. Su aparición más frecuente hacia finales del invierno, cuando las presas se vuelven más visibles sobre la nieve y el día comienza a alargarse, marca un momento de transición. En el equilibrio del bosque boreal, donde los inviernos son largos y silenciosos, el búho gavilán introduce una forma de vigilancia constante, de movimiento casi imperceptible, de control invisible sobre el flujo de energía. La suya es una existencia sin alardes, pero con un grado de especialización que no deja margen para el error. No es un animal abundante, pero sí profundamente adaptado. Su eficacia no radica en la fuerza, sino en la combinación de percepción, estrategia y economía de recursos. Y en este viaje por los animales del norte, su figura completa el retrato de un ecosistema donde la supervivencia depende, una vez más, de actuar con precisión en un mundo que rara vez da segundas oportunidades. Las grandes cordilleras del oeste norteamericano marcan una frontera natural donde los valles se elevan, el aire se vuelve más delgado y la vegetación se adapta a un ritmo de estaciones más marcadas. En este paisaje de cumbres nevadas, laderas empinadas y bosques de coníferas, habita uno de los animales más emblemáticos del continente, el oso grizzly, Ursus arctos horribilis. Su nombre científico ya sugiere una presencia imponente, pero su vida está muy lejos del mito de la agresividad ciega. En realidad, el grizzly es un animal metódico, versátil y profundamente marcado por los ciclos del entorno. Pertenece a la misma especie que el oso pardo euroasiático, pero la subespecie norteamericana ha desarrollado características particulares para adaptarse a su entorno. Los machos adultos pueden alcanzar hasta 2,5 metros de longitud y pesar más de 350 kilogramos en promedio, aunque algunos individuos excepcionales superan los 600. Su cuerpo es macizo, con un perfil reconocible por la joroba muscular que se eleva sobre los hombros, una adaptación funcional que refuerza la fuerza de sus extremidades delanteras. Esta musculatura, junto con sus garras largas y curvas, que pueden medir hasta 8 centímetros, le permite excavar, derribar troncos, remover rocas y acceder a raíces, nidos subterráneos o madrigueras ocultas. Su pelaje varía entre tonos marrón claro, grisáceo, canela o casi negro, con puntas claras en algunos individuos que les dan una apariencia plateada. Esa diversidad cromática, junto con su robustez, lo ha convertido en una figura recurrente en el imaginario norteamericano, desde relatos indígenas hasta símbolos nacionales de fuerza y libertad. El grizzly es un omnívoro oportunista. Su dieta abarca raíces, bayas, nueces, insectos, carroña, pequeños mamíferos y, cuando la oportunidad lo permite, presas de gran tamaño como ciervos o alces jóvenes. En las regiones donde hay acceso a cursos de agua ricos en peces, el salmón se convierte en un recurso clave, especialmente en el periodo previo a la hibernación. Durante el otoño, su metabolismo se dispara y puede consumir el equivalente a cientos de miles de calorías diarias, acumulando grasa para enfrentar el letargo invernal. Aunque su imagen suele estar asociada a la fuerza bruta,
El comportamiento del grizzly es en gran parte solitario y cauteloso. Evita el enfrentamiento directo, salvo que se vea acorralado, amenazado o sorprendido. Su territorio puede extenderse por cientos de kilómetros cuadrados, y aunque no lo defiende activamente, conoce en detalle cada tramo del terreno que recorre. Las hembras con crías son más sedentarias y especialmente protectoras. Durante los primeros años, la madre enseña a los osednos a reconocer huellas, fuentes de alimento, patrones de olor y señales de advertencia. Este aprendizaje es fundamental para la supervivencia en un entorno que exige memoria ecológica y capacidad de interpretación. En las zonas montañosas donde el invierno impone un largo periodo de escasez, el grizzly entra en un estado de hibernación extendida. Busca cavidades naturales o excava madrigueras en laderas protegidas. Allí reduce su temperatura corporal, ralentiza su respiración y suspende la actividad digestiva durante varios meses. Las hembras suelen dar a luz durante este periodo de letargo. Los osednos nacen ciegos, pequeños, completamente dependientes, y pasan sus primeras semanas alimentándose exclusivamente de la leche materna, rica en grasa y nutrientes. Cuando al fin la familia emerge, el paisaje exterior ya ha comenzado a descongelarse. Históricamente el grizzly ocupaba gran parte del oeste norteamericano, desde Alaska y el Yukón hasta los valles interiores de California, Nuevo México y Texas. Hoy, sus poblaciones están restringidas a áreas más remotas y protegidas. El norte de las montañas rocosas, partes del noroeste del Pacífico y algunos parques nacionales como Yellowstone y Glacier. La fragmentación de su hábitat, la presión humana y décadas de persecución directa redujeron drásticamente sus números durante el siglo XX. Solo en las últimas décadas se han implementado planes de conservación, con resultados dispares. En las culturas indígenas de las regiones montañosas, el grizzly no es un enemigo ni una figura de admiración sin matices. Se le considera un ser con agencia propia, poseedor de saberes que los humanos no pueden acceder sin consecuencia. Algunas tradiciones narran que, en tiempos antiguos, los osos eran personas que eligieron otra forma de vida. Esa visión refleja una comprensión profunda de su comportamiento, su autonomía, su capacidad de adaptación, su relación íntima con el paisaje. En este punto del viaje, el oso grizzly introduce un matiz fundamental, el del equilibrio entre fuerza y contención. No es un animal de violencia gratuita. Es un lector del terreno, un actor paciente que sabe cuándo moverse, cuándo detenerse, cuándo esperar. En los valles y laderas de las rocosas, su paso marca un ritmo antiguo, anterior a los caminos, a las cercas, a las señales humanas. Es todavía un habitante legítimo de la montaña. En lo alto de los campos de roca que bordean las zonas subalpinas de las montañas rocosas, donde la vegetación se reduce a matas ralas, líquenes y arbustos que crecen aferrados al sustrato, vive un animal pequeño, discreto y sorprendentemente complejo. Difícil de ver pero fácil de oír, la pica americana, o chotona princeps, es un habitante constante de las alturas. No tiene el tamaño ni la fama de sus vecinos más grandes, pero su forma de vida es una de las más especializadas y exigentes de todo el continente. De cuerpo compacto, orejas redondeadas y pelaje espeso, la pica mide entre 15 y 20 centímetros y pesa alrededor de 200 gramos. A primera vista podría confundirse con un roedor, pero en realidad está más emparentada con los conejos. Su cola, prácticamente ausente a simple vista, y sus miembros cortos son adaptaciones a un entorno donde la exposición al frío es constante
y la pérdida de calor representa una amenaza diaria. Su apariencia tiene algo de arcaico, como si su evolución se hubiera detenido en una forma funcional y suficiente. La pica vive exclusivamente en ambientes fríos y pedregosos, conocidos como talus, o campos de derrubios, formados por acumulaciones de piedras sueltas en laderas montañosas. Estos bloques, aparentemente estériles, ofrecen huecos y túneles naturales que protegen del viento y de los depredadores. Dentro de este laberinto de roca, la pica construye su hogar, excava cámaras de almacenamiento y establece rutas de escape entre la sombra y la luz. Es territorial, y cada individuo o pareja controla un área definida, que defiende con llamadas agudas y cortas, similares a chillidos breves, emitidos a intervalos irregulares. Su actividad principal ocurre durante el corto verano alpino. A diferencia de muchos mamíferos de altura, la pica no hiberna. Esto la obliga a reunir durante los meses cálidos todo el alimento que necesitará durante el invierno. Y lo hace con un método casi agrícola. Recolecta plantas, hojas, flores, hierbas y musgos que seca cuidadosamente al sol sobre rocas planas, formando pequeños montones organizados que recuerda de forma precisa. Estas reservas, conocidas como almiares, serán su única fuente de energía durante los largos meses de inactividad forzada por el clima. No consume de inmediato lo que recolecta. Clasifica. Evalúa. Algunas plantas son secadas más de una vez para evitar que fermenten. Otras se mezclan en proporciones distintas, como si supiera que ciertas combinaciones alargan la duración del material o aumentan su valor nutritivo. No hay improvisación en este comportamiento. Está profundamente enraizado en su biología, en generaciones de adaptación al entorno. Cada pica es responsable de su propia supervivencia. Y un error en la recolección puede significar la muerte durante el invierno. Su metabolismo está afinado para soportar temperaturas extremas, pero al contrario que otros animales de montaña, la pica no tolera bien el calor. Expuesta directamente al sol y con temperaturas superiores a los 25 grados, corre riesgo de colapso por sobrecalentamiento. Por eso restringe su actividad a las primeras horas del día y al atardecer, cuando el aire es más fresco y las sombras se alargan entre las piedras. La pica no es un símbolo nacional ni una figura conocida fuera del ámbito científico, pero es un indicador ecológico sensible al cambio climático. A medida que las temperaturas medias aumentan, sus hábitats se reducen. No puede descender en altitud, porque los ambientes más bajos son demasiado cálidos. Tampoco puede migrar con facilidad, porque está restringida a manchas aisladas de terreno pedregoso. Cada población queda separada de las demás, como islas térmicas. Estudios recientes han documentado un declive en muchas de estas poblaciones, lo que ha encendido señales de alerta en los programas de monitoreo de fauna de altura. En el imaginario humano, rara vez se da protagonismo a animales tan pequeños. Sin embargo, la pica representa una forma de vida que no se basa en la fuerza ni en la velocidad, sino en la planificación, la memoria y la constancia. Mientras el grizzly recorre amplias distancias y el puma acecha desde la sombra, la pica se queda en su roca, recogiendo tallos, secando flores, organizando su mundo con una precisión que no necesita espectadores. En los cielos abiertos de América del Norte, desde los lagos helados de Alaska hasta los ríos caudalosos del sureste, una figura inconfundible surca el aire con una combinación de fuerza, precisión y serenidad. Su silueta es conocida incluso por quienes jamás la han visto en libertad. El águila calva, Haliaeetus leucocephalus, es más que un ave rapaz. Es un símbolo. Asociada con el poder y la independencia, ha sido adoptada como emblema nacional de los Estados Unidos
desde el siglo XVIII. Sin embargo, su historia como especie y como parte del paisaje natural es mucho más antigua, mucho más compleja y menos solemne de lo que su imagen institucional sugiere. A pesar de su nombre, el águila calva no está desprovista de plumas en la cabeza. La confusión nace de la palabra inglesa bald, que en el uso antiguo significaba blanco. Su cabeza, completamente recubierta de un plumaje blanco brillante, contrasta de forma marcada con el cuerpo y las alas, de color marrón oscuro. Este patrón no aparece al nacer. Los individuos jóvenes presentan un plumaje moteado, con tonos irregulares de marrón y blanco, que cambian gradualmente hasta alcanzar el aspecto adulto hacia los 4 o 5 años de edad. Su envergadura puede superar los 2 metros y su peso varía entre 3 y 6 kilogramos. Las hembras son, como ocurre en muchas aves rapaces, más grandes que los machos. Su pico es amarillo, curvado, de gran tamaño y extremadamente fuerte, diseñado no para desgarrar presas vivas como un halcón, sino para desmembrar pescado, su alimento principal. El águila calva no es estrictamente carnívora ni exigente. Se alimenta de peces capturados directamente del agua, pero también consume carroña, aves acuáticas, pequeños mamíferos y restos dejados por otros depredadores. Su dieta varía con la estación y la disponibilidad, y su comportamiento oportunista le permite sobrevivir en entornos diversos, desde zonas costeras hasta humedales interiores, deltas fluviales o lagos alpinos. Aunque capaz de cazar, en muchas ocasiones prefiere robar alimento a otras aves o aprovechar lo que encuentra. Este aspecto ha generado una cierta contradicción en su imagen simbólica. Benjamin Franklin, uno de los fundadores de los Estados Unidos, escribió en el siglo XVIII que el águila calva era de mal carácter y demasiado dada al robo, sugiriendo en cambio al pavo salvaje como un ave más honorable para representar al país. Sin embargo, lo que Franklin percibía como falta de nobleza, otros lo han entendido como pragmatismo y eficiencia, cualidades adaptativas que han hecho de esta especie una superviviente. El águila calva construye uno de los nidos más grandes del reino animal. Ubicado generalmente en árboles altos o en acantilados con vista al agua, su nido puede alcanzar hasta 3 metros de diámetro y pesar más de 1 tonelada. Las parejas, que suelen permanecer unidas durante toda la vida, lo agrandan año tras año, reutilizándolo si las condiciones lo permiten. La puesta consta de 1 a 3 huevos, y tanto el macho como la hembra participan en la incubación y el cuidado de los polluelos. El desarrollo de las crías es lento, y no abandonan el nido hasta pasadas entre 10 y 12 semanas. Incluso después de su primer vuelo, permanecen cerca durante un tiempo, observando y aprendiendo. La historia reciente del águila calva es también la historia de una recuperación. Durante gran parte del siglo XX, sus poblaciones sufrieron un declive severo, debido a la caza, la pérdida de hábitat y especialmente al uso generalizado de pesticidas como el DDT, que debilitaba los cascarones de los huevos y provocaba un colapso reproductivo. En la década de 1960, la especie estuvo al borde de la extinción en muchas partes de Estados Unidos. Solo una combinación de legislación ambiental, protección activa de nidos y la prohibición del DDT permitió su recuperación. Fue retirada de la lista de especies en peligro en el año 2007, y desde entonces su población ha seguido creciendo de forma sostenida. Hoy es posible observar águilas calvas en muchos lugares donde antes habían desaparecido. Su imagen, recuperada en la naturaleza, va más allá del símbolo impreso en monedas, banderas y documentos oficiales.
Es una presencia real, visible en lo alto de los árboles junto a los ríos, en vuelo sobre lagos glaciares o posada con calma sobre una rama desnuda, escaneando el horizonte. En las grandes cordilleras del oeste, allí donde los bosques de coníferas se funden con las praderas de altura y las quebradas se hunden entre sombras profundas, acecha un animal que rara vez se deja ver, pero cuya presencia se percibe con claridad en cada rincón del paisaje. Se trata del puma, puma con color, también conocido como león de montaña, cougar o pantera americana. Su adaptabilidad geográfica es notable. Puede encontrarse desde Canadá hasta el sur de Chile. Pero en las montañas rocosas de América del Norte, el puma encuentra uno de sus entornos más representativos, donde sus hábitos, comportamiento y ecología se manifiestan con particular claridad. El puma es un felino grande, pero no entra en la categoría de los grandes felinos en sentido estricto, ya que no ruge como el león o el tigre. Produce en cambio una variedad de sonidos: gruñidos, silbidos, chillidos agudos durante la reproducción y un ronroneo bajo cuando está en reposo. Su cuerpo es ágil, musculoso y diseñado para el acecho. Mide entre 2 y 2,5 metros de longitud, incluyendo la cola, y su peso varía según el sexo y la región, con los machos superando a menudo los 80 kilogramos. Su pelaje, de color uniforme, varía entre el beige claro y el gris amarillento, con el vientre más pálido y marcas oscuras en la punta de la cola y alrededor del hocico. El territorio del puma es amplio y solitario. A diferencia del lobo o del oso, no busca compañía ni colabora en grupo. Es un cazador independiente que recorre vastas extensiones de terreno para patrullar, cazar y evitar conflictos con otros individuos. Esta territorialidad es especialmente marcada en los machos, que pueden llegar a ocupar áreas de hasta 500 kilómetros cuadrados, dependiendo de la densidad de presas y de la presión humana. El método de caza del puma es el acecho corto seguido de un ataque repentino. No persigue a sus presas a campo abierto, ni confía en la velocidad sostenida. Se aproxima con extrema cautela, aprovechando cada roca, cada sombra, cada cambio en la pendiente. Cuando está lo suficientemente cerca, se lanza con un salto explosivo, dirigido con precisión hacia la nuca o el cuello del animal. Sus principales presas son los ciervos, especialmente el ciervo mulo y el venado de cola blanca, pero también consume pequeños mamíferos, aves, roedores e incluso insectos en momentos de escasez. Después de una caza exitosa, el puma suele arrastrar la presa a un lugar oculto y la cubre parcialmente con tierra, hojas o nieve, regresando a ella durante varios días. A pesar de su tamaño y capacidad letal, el puma evita activamente el contacto con los humanos. Rara vez ataca a personas, y sus desplazamientos suelen producirse en horarios crepusculares o nocturnos. Esa conducta evasiva ha contribuido a su reputación de fantasma de la montaña. Pocos lo ven, pero casi todos los que habitan o recorren su territorio saben que está cerca. Su huella, alargada y redondeada, sin marcas visibles de garras, se distingue de la del coyote o el perro. Sus excrementos, los restos de presas cubiertas y las marcas de garras en los troncos son señales indirectas de una presencia vigilante. La relación entre el puma y los ecosistemas de montaña es compleja. Como depredador tope, regula las poblaciones de herbívoros, lo que a su vez influye en la regeneración del bosque y en la salud general del sistema. Su ausencia o disminución puede producir desequilibrios en cascada. Por eso, aunque no se lo vea con frecuencia, su papel estructural es profundo. Donde hay pumas,
el paisaje tiende a estar más equilibrado. En el pasado reciente, el puma fue intensamente perseguido en muchas regiones del oeste norteamericano. Durante décadas, fue considerado una amenaza para el ganado y una competencia para los cazadores de ceciervos. Esa percepción lo llevó al borde de la extirpación en varios estados. Sin embargo, en las últimas décadas, gracias a la protección legal, la conciencia ecológica y el reconocimiento de su papel como regulador natural, ha comenzado a recuperar terreno. Hoy, aunque aún enfrenta amenazas, como la fragmentación del hábitat, los atropellos en carreteras y la caza ilegal, su población muestra signos de estabilidad en muchas zonas de las rocosas. En las tradiciones indígenas, el puma no suele tener un papel tan central como el oso o el lobo, pero aparece como una figura de poder silencioso. Es símbolo de la vigilancia, de la destreza individual, de la capacidad de actuar con precisión en el momento exacto. Su manera de moverse, contenida, atenta, fluida, es vista como una forma de sabiduría práctica, no ligada al discurso, sino a la acción meditada. Dentro de este recorrido por los habitantes del norte, el puma aporta un equilibrio entre la presencia y la ausencia. Es una figura que habita los márgenes, no por debilidad, sino por elección. Es un animal que domina su entorno sin imponerse visiblemente sobre él. Su fuerza no está en mostrarse, sino en estar sin ser visto. Y en esa condición, que combina lo físico con lo intangible, se convierte en uno de los símbolos más profundos de la vida silvestre en las grandes montañas de América del Norte. En las tierras abiertas del centro del continente, donde los árboles se vuelven escasos y el horizonte se extiende sin interrupción, aparece un paisaje distinto al de las montañas o los bosques del norte. Las grandes llanuras, una vasta extensión de pastizales que se extiende desde las provincias canadienses de Alberta y Saskatchewan hasta Texas y Nuevo México, fueron durante siglos el dominio de uno de los mamíferos más emblemáticos de América del Norte, el bisonte americano, Bison bison. Su figura evoca un tiempo anterior a los caminos, a las cercas, a las líneas rectas. Un tiempo en que el suelo temblaba con el paso de miles de animales, y el aire, en plena calma, vibraba con los ecos de sus movimientos. A primera vista, el bisonte puede parecer torpe o pesado, pero detrás de su apariencia lenta hay un cuerpo formidablemente adaptado a las condiciones de la pradera. Un macho adulto puede alcanzar más de 2 metros de altura a la cruz y pesar cerca de 1 tonelada. Las hembras, algo más pequeñas, conservan la misma proporción robusta. La cabeza, maciza y baja, está recubierta por un pelaje denso y oscuro que se prolonga en una barba espesa. Una jiba musculosa sobre los hombros les da una silueta inconfundible. Esa estructura les permite usar el cuello y la cabeza como palas vivas. Con ellas, apartan nieve, abren paso entre arbustos y se enfrentan a otros machos durante la época de celo. El bisonte es un herbívoro de pasto corto. Se alimenta de gramíneas resistentes y brotes que crecen de forma natural en la pradera. Posee un sistema digestivo extremadamente eficiente, con un estómago complejo que le permite extraer nutrientes de vegetación de bajo contenido energético. Puede recorrer grandes distancias al día en busca de alimento, y aunque hoy su distribución es limitada, durante milenios su movimiento estacional modeló la vegetación, dispersó semillas y facilitó la creación de hábitats para otras especies. Su comportamiento social es complejo. Vive en grupos que pueden variar de tamaño según la estación. Pequeñas manadas familiares en invierno, enormes agregaciones en primavera y verano. Los machos suelen separarse del grupo principal, salvo durante la época de apareamiento, en la que luchan entre sí mediante empujones, cornadas
y demostraciones de fuerza. Las crías nacen en primavera, tras un periodo de gestación de unos 9 meses, y son capaces de mantenerse en pie y seguir a la madre pocas horas después del parto. Durante miles de años, el bisonte fue un elemento central en la vida de numerosas naciones indígenas, no solo como fuente de carne, sino también como proveedor de pieles, huesos, tendones, grasa y herramientas. Su caza se realizaba con estrategias colectivas que requerían conocimiento profundo del paisaje, del comportamiento del rebaño y del momento justo para actuar. En muchas culturas, el bisonte era también un símbolo espiritual, un ser con agencia, cuya muerte debía ir acompañada de respeto, ofrenda y agradecimiento. La llegada de los colonos europeos al centro del continente alteró ese equilibrio. La expansión del ferrocarril, la conversión de la pradera en campos agrícolas y una campaña deliberada de exterminio como parte de la guerra contra las poblaciones indígenas redujeron la población de bisontes de decenas de millones a apenas unos cientos a finales del siglo XIX. Fue una de las extinciones masivas más rápidas provocadas por el ser humano en tiempos históricos. Las escenas de huesos amontonados junto a estaciones ferroviarias no son leyenda. Están documentadas en fotografías que hoy resultan casi irreales. Sin embargo, el bisonte no desapareció. Un pequeño número de individuos sobrevivió en reservas protegidas, y a partir de esos remanentes se iniciaron programas de recuperación. Hoy en día, aunque la mayoría de los bisontes del continente viven en condiciones controladas, existen poblaciones silvestres viables en parques nacionales como Yellowstone y en reservas tribales. Además, en los últimos años, varias comunidades indígenas han liderado proyectos de reintroducción del bisonte como parte de una restauración cultural y ecológica más amplia. El bisonte representa, en este recorrido por los animales del continente, mucho más que una forma de vida adaptada a las llanuras. Es una memoria física de lo que fue el paisaje cuando aún no existían cercas. Un animal que, sin cambiar en su esencia, ha pasado de símbolo de abundancia a víctima del colapso, y ahora a emblema de recuperación. Camina con la lentitud de quien ha sobrevivido al olvido, pero con la fuerza intacta en cada posebos, y allí donde vuelve a pisar, el ecosistema responde, como si lo estuviera esperando. Entre los pastos bajos y el suelo arcilloso de las grandes llanuras, en una red subterránea más extensa de lo que el ojo alcanza a imaginar, se desplaza uno de los ingenieros más prolíficos del paisaje norteamericano, el perrito de la pradera, Cynomys ludovicianus. A simple vista, este pequeño roedor puede parecer una criatura sencilla, una figura menor en el esquema general del ecosistema, pero su impacto en el entorno es profundo y duradero. Donde hay perritos de la pradera, hay movimiento constante bajo tierra. Hay relaciones ecológicas entre especies. Hay memoria compartida en el subsuelo. Pertenece a la familia de las ardillas terrestres, pero su cuerpo es más robusto y adaptado a la excavación. Mide entre 25 y 35 centímetros, con una cola corta y peluda que utiliza como señal visual. Su pelaje, de tonos ocres y beige, se funde con el color del suelo, lo que le permite evitar a los numerosos depredadores que sobrevuelan o acechan la pradera. Sin embargo, su defensa principal no es el camuflaje, sino la vigilancia colectiva. Los perritos de la pradera viven en colonias densas, llamadas comúnmente ciudades, que pueden ocupar cientos de hectáreas. Estas comunidades se organizan en territorios familiares conocidos como coteries, compuestos por un macho dominante, varias hembras y sus crías. Cada coterie defiende su pequeño tramo de territorio, pero mantiene comunicación con las familias vecinas. La arquitectura subterránea que desarrollan es compleja. Túneles con diferentes niveles,
cámaras de descanso, cámaras de cría, zonas de almacenamiento y respiraderos. Estos sistemas no solo les sirven como refugio, sino también como protección térmica y estratégica. Uno de los aspectos más notables de esta especie es su sistema de alarma vocal. Ante la presencia de un depredador, águilas, coyotes, serpientes, los individuos emiten una serie de chillidos distintivos que alertan al resto del grupo. Estudios han demostrado que estos llamados no son simples expresiones de miedo. Contienen información específica sobre la especie del depredador, su dirección y su velocidad. Se ha observado incluso que los perritos pueden variar la frecuencia y el tono del sonido según el tipo de amenaza. Esta sofisticación en la comunicación es una de las más avanzadas registradas entre los roedores. Su dieta es estrictamente herbívora. Consumen gramíneas, raíces, flores y algunas semillas. Pero su alimentación no es solo una cuestión de supervivencia individual. Al recortar selectivamente la vegetación en torno a sus madrigueras, modifican el perfil del suelo y la estructura del hábitat. Estos cambios benefician a otras especies. Aves que anidan en el suelo, insectos específicos de pastizal bajo, y depredadores que dependen de ellos como fuente principal de alimento, como el hurón de patas negras, una especie en peligro crítico cuya existencia depende casi por completo de estas colonias. La historia reciente del perrito de la pradera ha estado marcada por la presión humana. Durante buena parte del siglo XX, fue considerado una plaga por agricultores y ganaderos, que lo veían como competidor por el pasto del ganado y como riesgo para los caballos debido a los agujeros en el terreno. Se implementaron campañas de erradicación masiva con veneno, disparos y maquinaria pesada. Estas prácticas redujeron dramáticamente su distribución histórica, que se extendía desde Canadá hasta el norte de México. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha empezado a comprender mejor su papel ecológico y han surgido iniciativas de conservación que buscan proteger las colonias remanentes. En las cosmovisiones de algunas naciones indígenas de las praderas, el perrito de la pradera no es solo un animal del suelo, sino un habitante del mundo interior. Representa la conexión con lo subterráneo, con lo invisible que sostiene la vida visible. Su existencia encarna la noción de comunidad, de redes ocultas que sostienen a otros, de organización silenciosa que transforma el paisaje sin reclamar atención. Al sur de las grandes llanuras, donde el paisaje comienza a quebrarse en mesetas, cañones secos y valles de tierra roja, se extiende una de las regiones más áridas y extremas del continente, el suroeste norteamericano. Aquí, en los desiertos de Sonora, Mojave y Chihuahua, las temperaturas superan con facilidad los 40 grados durante el día, pero pueden desplomarse durante la noche. La vida, en este entorno, no solo resiste, se especializa. Entre los matorrales bajos, las rocas abrasadas por el sol y los cactus columnares, se desliza un animal cuya reputación lo precede: la serpiente de cascabel diamantino del oeste, Crotalus atoshi. Esta serpiente es una de las más grandes del género Crotalus y uno de los ofidios más conocidos de América del Norte. Un adulto puede superar el 1,5 metros de longitud, con un cuerpo grueso y musculoso cubierto de escamas en patrones romboidales oscuros, intercalados con tonos grises, marrones y beige que la camuflan a la perfección entre la grava, la arena y la vegetación seca. El extremo de la cola termina en un elemento distintivo, el crótalo, un conjunto de segmentos queratinosos que, al vibrar, producen un zumbido seco e inconfundible. Este sonido, que puede repetirse varias veces por segundo,
no es una amenaza directa, sino un aviso disuasorio. La serpiente no desea el conflicto, y su estrategia defensiva consiste en advertir su presencia antes de recurrir al ataque. El mecanismo de caza de Crotalus atrox está basado en la inmovilidad y la precisión. Posee un sistema sensorial especializado. Entre los ojos y las fosas nasales, unas cavidades sensibles al calor, conocidas como fosas loreales, le permiten detectar la radiación térmica emitida por los cuerpos de sangre caliente, incluso en la oscuridad total. Gracias a este sistema, puede cazar de noche, cuando la mayoría de los mamíferos pequeños del desierto, roedores, aves, lagartijas, se vuelven activos. Una vez localizada la presa, el ataque es fulminante. En una fracción de segundo, la serpiente lanza una mordida con sus colmillos retráctiles, inyectando una toxina hemotóxica que inmoviliza y comienza a digerir el tejido antes incluso de que el animal sea ingerido. El veneno no solo paraliza, también actúa como una herramienta digestiva, permitiendo que la serpiente consuma presas de mayor tamaño sin dificultad. Después de morder, muchas veces se retira momentáneamente, rastreando a su víctima con la lengua bifurcada hasta encontrarla inmóvil. La serpiente de cascabel no necesita alimentarse con frecuencia. Puede pasar semanas, incluso meses, entre una presa y otra, sobre todo durante los periodos más calurosos, en los que reduce su actividad y permanece en madrigueras profundas para evitar la pérdida de agua. Su metabolismo es lento y su eficiencia energética máxima. En invierno, entra en un estado de letargo parcial, conocido como brumación, compartiendo a menudo refugio con otras serpientes de su especie, una rareza en un animal generalmente solitario. A pesar de su reputación temida, Crotalus atrox es un animal reservado. La mayoría de los encuentros con humanos terminan sin incidentes. Los ataques solo ocurren cuando la serpiente se siente acorralada o sorprendida, y aún así, muchas veces ejecuta una mordida seca, sin inyectar veneno, como advertencia final. La cantidad de veneno inyectado puede regularse según la situación. Esta economía de recursos revela un comportamiento mucho más calculado de lo que su imagen amenazante sugiere. En el imaginario cultural del suroeste, la serpiente de cascabel ha ocupado un lugar ambivalente. Para algunas tradiciones indígenas, representa renovación, transformación, el ciclo de la muerte y la regeneración. En otros contextos, es símbolo de peligro o castigo, una presencia que marca los márgenes entre lo visible y lo oculto. Su forma de desplazarse sin patas, deslizándose con movimientos ondulantes, ha sido asociada con lo misterioso, lo profundo, lo que no se anuncia hasta que es inevitable. En el mismo entorno inhóspito del suroeste, donde las temperaturas extremas y la escasez de agua limitan la actividad diurna, una figura delgada y rápida rompe el silencio del paisaje con movimientos inesperadamente ágiles. Entre cactus espinosos, arbustos dispersos y suelos agrietados, corre con las alas pegadas al cuerpo y la mirada fija en el suelo el correcaminos, Geococcix californianus. Este ave, tan distinta a lo que su pariente cuculiforme sugeriría, ha moldeado su vida a las condiciones del desierto y lo ha hecho con una eficacia notable. El correcaminos mide cerca de 60 centímetros de longitud, incluyendo una cola larga y rígida que actúa como timón cuando corre. Su cuerpo, bajo y aerodinámico, está cubierto por un plumaje moteado de marrón, gris y blanco, que lo camufla perfectamente entre las piedras y la maleza baja. Su cresta eréctil, visible cuando está alerta o excitado, y su mirada penetrante le dan una expresión viva, de atención constante. Las patas, largas y fuertes,
lo distinguen como un especialista terrestre. Aunque tiene alas funcionales, rara vez las usa para volar más allá de distancias cortas o para escapar rápidamente de una amenaza. El nombre de correcaminos no es una hipérbole. Puede alcanzar velocidades de hasta 30 km por hora en carrera continua, lo que le permite no solo huir de depredadores como coyotes o aves rapaces, sino también cazar activamente una amplia gama de presas. A diferencia de otras aves de su tamaño, no se alimenta exclusivamente de insectos o semillas. Es un depredador versátil que incluye en su dieta lagartijas, serpientes, incluso jóvenes de cascabel, escorpiones, pequeños roedores y, por supuesto, artrópodos del desierto. Su técnica de caza es directa. Se lanza sobre la presa, la atrapa con el pico y la golpea repetidamente contra el suelo o una piedra hasta inmovilizarla. Luego la traga entera, con una eficacia que impresiona por su rapidez. Su fisiología ha evolucionado para resistir las condiciones de un ambiente seco. Puede obtener la mayor parte del agua que necesita a través de los tejidos de sus presas, y su excreción es altamente concentrada, lo que minimiza la pérdida hídrica. En días calurosos, reduce la actividad durante las horas de mayor insolación, buscando sombra o limitando sus desplazamientos a zonas resguardadas. Aún así, se le puede ver activo en momentos de pleno sol, sobre todo en las primeras horas del día, cuando la caza es más eficiente. Durante la época de reproducción, el correcaminos forma parejas monógamas y construye nidos en arbustos o cactus de mediana altura. Ambos miembros de la pareja participan en el cuidado de los huevos, que son incubados de forma alternada. Los polluelos nacen al cabo de unas 3 semanas y desarrollan la capacidad de moverse y alimentarse con rapidez. Esta rapidez en el desarrollo es clave en un entorno donde la vulnerabilidad juvenil debe ser reducida al mínimo. A diferencia de la serpiente de cascabel, el correcaminos ha gozado de una imagen más simpática en la cultura popular, especialmente por su representación en medios de entretenimiento. Sin embargo, esta imagen suele simplificar su verdadero comportamiento. No es un animal temerario ni cómico. Su eficacia no está en la confrontación, sino en la inteligencia de sus hábitos. Cuándo moverse, dónde buscar alimento, cómo optimizar el esfuerzo. A nivel ecológico, su papel es importante no solo como controlador de poblaciones de insectos y reptiles, sino como pieza activa de un ecosistema que depende de relaciones complejas entre especies pequeñas. A menudo se le ve solo o en pareja, desplazándose con movimientos pausados pero alerta, intercalando carreras cortas con pausas en las que escudriña el terreno. En este entorno, donde muchos animales se ocultan o limitan su actividad, el correcaminos es una presencia visible y móvil. Su figura recortada contra la tierra, su sombra que se alarga entre las piedras y su andar decidido resumen una forma de vida sin adornos. Funcional, directa, adaptada al calor y a la aridez, avanza entre cactus y polvo sin mirar atrás, y lo hace como solo lo haría un verdadero habitante del desierto. En las planicies áridas y los desiertos rocosos del suroeste de Estados Unidos, donde el terreno parece inmutable bajo un sol implacable, existe un pequeño reptil que ha perfeccionado su presencia discreta con una serie de adaptaciones sorprendentes. Su cuerpo, bajo y ancho, cubierto por una armadura natural de escamas espinosas, parece fundirse con el entorno. Se trata del lagarto cornudo de Texas, Phrynosoma cornutum, un habitante inconfundible del desierto, tanto por su apariencia como por su estrategia defensiva única entre los vertebrados de la región. Este lagarto mide entre 8 y 12 centímetros de longitud, con un cuerpo aplanado que le permite tanto absorber el calor del suelo como esconderse fácilmente entre la arena y los guijarros.
Su coloración, que varía entre tonos marrones, rojizos y grises, se adapta al sustrato local, convirtiéndolo en un maestro del camuflaje. Lo que más llama la atención de su anatomía es la disposición de espinas y protuberancias alrededor del cuerpo, en especial las dos largas y agudas estructuras que emergen de la parte posterior del cráneo. Estas cornamentas, más decorativas que ofensivas, cumplen una función disuasoria frente a depredadores, al tiempo que le dan su nombre común. Su comportamiento es marcadamente defensivo. Cuando se siente amenazado, se aplasta contra el suelo y permanece inmóvil, confiando en que su mimetismo lo oculte. Si esto no basta, puede inflar ligeramente su cuerpo para parecer más grande. Pero si la amenaza persiste, el lagarto cornudo recurre a una táctica excepcional. Expulsa chorros de sangre por los ojos. Este acto, tan desconcertante como efectivo, puede proyectar un fino chorro de sangre a una distancia de hasta 1,5 metros, apuntando hacia el rostro del atacante. Este fluido contiene compuestos químicos que repelen a algunos predadores, especialmente los cánidos, como zorros o coyotes. No todos los lagartos cornudos presentan esta capacidad con la misma eficacia, pero en Phrynosoma cornutum está particularmente desarrollada. Su dieta se basa principalmente en hormigas, sobre todo del género Pogonomyrmex, conocidas por su actividad agresiva y sus potentes mandíbulas. El lagarto cornudo no se ve afectado por su picadura ni por el ácido fórmico que producen. Posee una lengua pegajosa y rápida, con la que captura decenas de estos insectos al día. Esta alimentación especializada exige que pase buena parte de su jornada al sol, esperando el paso de columnas de hormigas para poder interceptarlas sin grandes desplazamientos. Su sistema digestivo está adaptado a procesar quitina en cantidades considerables, un rasgo que le permite aprovechar una fuente de alimento que otros reptiles evitan. Durante la estación reproductiva, que coincide con la llegada de las lluvias estivales, las hembras excavan túneles cortos donde depositan entre 15 y 30 huevos. A diferencia de otros lagartos que retienen a las crías en el interior del cuerpo hasta el nacimiento, Phrynosoma cornutum realiza la puesta directamente en el suelo, confiando en que el calor lo suficientemente constante garantizará el desarrollo. Las crías nacen completamente formadas y desde el primer momento deben valerse por sí mismas. A pesar de su eficacia evolutiva, el lagarto cornudo ha sufrido una notable disminución en su distribución histórica. La introducción de especies de hormigas exóticas, como la hormiga argentina, y el uso intensivo de pesticidas han reducido sus fuentes de alimento en muchas regiones. A esto se suma la fragmentación de hábitats y la recolección con fines comerciales o como mascota, factores que han llevado a su desaparición local en varias zonas del este de Texas y el sur de Oklahoma. En los sistemas simbólicos de algunas culturas originarias del suroeste, el lagarto cornudo es considerado una criatura de la tierra, asociada con la calma, la protección y el silencio. Su aspecto estático y su costumbre de calentarse inmóvil bajo el sol lo vinculan con la contemplación y la permanencia. Pero bajo esa quietud aparente, hay una adaptación milimétrica al medio. Cada espina, cada color, cada reacción ha sido afinada por siglos de vida en un ecosistema donde los errores se pagan rápidamente. En los márgenes húmedos de los bosques templados del este de Estados Unidos, donde los árboles altos proyectan sombras largas sobre un suelo cubierto de hojas y helechos, se mueve una figura curiosa y adaptable, el mapache norteamericano, Procyon lotor. De complexión mediana, cuerpo ágil y pelaje espeso, este mamífero es uno de los ejemplos más claros de cómo la inteligencia y la flexibilidad de comportamiento pueden asegurar la supervivencia en entornos cambiantes.
El mapache mide entre 60 y 90 centímetros de largo, incluyendo una cola anillada que constituye casi un tercio de su cuerpo. Su pelaje es denso, grisáceo, con tonalidades oscuras en la espalda y más claras en el vientre. Pero lo que más destaca es su rostro, adornado con una franja negra que cruza los ojos a modo de antifaz. Esta marca no solo le confiere una expresión enigmática, sino que también reduce el deslumbramiento y mejora la visión nocturna, una ventaja importante para un animal de hábitos crepusculares y nocturnos. Sus patas delanteras, notablemente sensibles y dotadas de una gran destreza, le permiten manipular objetos con precisión. El mapache puede abrir frascos, destapar recipientes, desatar cuerdas y explorar con detalle estructuras desconocidas. En estado salvaje, estas habilidades le permiten hurgar entre troncos huecos, levantar piedras y extraer alimento con técnicas que rozan lo meticuloso. De hecho, su nombre específico, lotor, significa lavador, por la costumbre que tiene de manipular su alimento en agua, un comportamiento que parece más relacionado con la exploración táctil que con la limpieza. Su dieta es un claro ejemplo de omnivoría oportunista. Come prácticamente de todo: frutas, nueces, insectos, huevos, pequeños vertebrados, crustáceos, carroña y alimento humano. Esta versatilidad lo ha convertido en uno de los mamíferos más urbanizados del continente. Aunque históricamente habitaba zonas de ribera, pantanos y bosques mixtos, hoy es común encontrarlo en suburbios, parques urbanos e incluso centros de ciudad, donde aprovecha los residuos y estructuras humanas como refugios y fuentes de alimentación. El mapache no construye madrigueras propias. Utiliza huecos naturales en árboles, cavidades en el suelo, desvanes, áticos y alcantarillas. En zonas frías, reduce notablemente su actividad durante el invierno, aunque no entra en una hibernación completa. Su cuerpo acumula grasa durante el otoño, lo que le permite resistir varios días sin alimentarse cuando el clima se vuelve demasiado adverso. A pesar de su apariencia simpática, es un animal de temperamento reservado. Puede mostrar agresividad si se siente acorralado, especialmente durante la época de cría. Las hembras defienden con tenacidad a sus crías, que suelen dar a luz entre abril y mayo, en camadas de entre 2 y 5 individuos. Los jóvenes permanecen con la madre durante varios meses, aprendiendo a explorar el entorno y a localizar alimento con independencia progresiva. El éxito del mapache ha generado conflictos. Su expansión en áreas urbanas lo ha puesto en contacto constante con la actividad humana, lo que conlleva riesgos de transmisión de enfermedades como la rabia o la leptospirosis, y problemas con cultivos, basura o estructuras domésticas. En algunos contextos, ha sido considerado plaga, y en otros, especie exótica invasora, como ocurre en varios países fuera de América, donde fue introducido deliberadamente. Sin embargo, en su hábitat original, el mapache representa una forma singular de adaptación. No es el más rápido, ni el más fuerte, ni el más especializado. Pero su combinación de curiosidad, habilidad manual y tolerancia al cambio lo sitúa como una de las especies más resilientes del ecosistema templado norteamericano. Entre robles, álamos, charcas sombreadas y márgenes de ciudad, el mapache avanza con cautela, probando, recordando, ajustándose a cada nuevo entorno que se le presenta. Y en ese ensayo constante, sigue encontrando su lugar. En el mismo ecosistema húmedo y sombreado, donde el mapache explora madrigueras improvisadas y árboles huecos, una criatura mucho más antigua y silenciosa recorre el suelo cubierto de hojas. Su presencia suele pasar desapercibida, pero cumple una función fundamental en el equilibrio del bosque.
Se trata del milpiés gigante de Norteamérica, Narceus americanus, un artrópodo que encarna la vida del subsuelo, del reciclaje orgánico y de los procesos invisibles que sostienen el ecosistema. Este milpiés, uno de los más grandes del continente, puede alcanzar más de 10 centímetros de longitud y cuenta con más de 300 pares de patas dispuestas en segmentos uniformes que le permiten avanzar con un movimiento ondulante, constante y sorprendentemente fluido. Su cuerpo cilíndrico, de color marrón oscuro o negro brillante, está protegido por una cutícula dura que le proporciona una defensa pasiva contra la desecación y los depredadores. A diferencia de otros artrópodos que reaccionan con velocidad o agresividad, el milpiés responde al peligro enroscándose sobre sí mismo en forma de espiral cerrada, dejando expuesta solo la superficie dura de su exoesqueleto. Lo que define al Narceus americanus no es su velocidad ni su capacidad sensorial, sino su papel como descomponedor especializado. Se alimenta casi exclusivamente de materia vegetal en descomposición. Hojas muertas, cortezas húmedas, madera en proceso de descomposición y residuos vegetales del suelo. Gracias a su aparato digestivo y a la simbiosis con bacterias intestinales, transforma esta materia en nutrientes que son devueltos al suelo en forma de excrementos ricos en minerales. Este proceso, invisible a simple vista, es esencial para la salud del bosque. El milpiés convierte lo muerto en base para la vida nueva. Este comportamiento no es simple recolección al azar. El milpiés selecciona materia orgánica con un grado de descomposición adecuado que pueda ser digerido sin agredir su delicado tracto intestinal. Su actividad se concentra durante las noches húmedas o tras las lluvias, cuando la hojarasca está reblandecida y el aire contiene suficiente humedad como para evitar la pérdida excesiva de agua a través de la respiración cutánea. Durante los periodos secos, permanece oculto bajo troncos, piedras o enterrado en la capa superior del suelo, donde la temperatura y la humedad son más estables. A pesar de su aspecto blindado y su estilo de vida discreto, no está exento de amenazas. Diversos pájaros, anfibios y pequeños mamíferos se alimentan de él, aunque muchos depredadores lo evitan por la secreción que libera al ser perturbado. Un fluido de sabor desagradable, a veces levemente tóxico, que contiene compuestos fenólicos y quinonas. Esta defensa química, aunque no letal, disuade eficazmente a la mayoría de los predadores frecuentes del sotobosque. El ciclo de vida de este milpiés es lento. Su desarrollo se extiende a lo largo de varios años. Cada muda añade nuevos segmentos y pares de patas hasta alcanzar la forma adulta. Se reproduce mediante cópulas que ocurren a nivel del suelo, tras las cuales la hembra deposita huevos en cavidades protegidas del mantillo. Las crías emergen como versiones miniaturizadas, con un número reducido de segmentos, y van creciendo de forma progresiva, sumando estructuras a medida que atraviesan sucesivas etapas de muda. La importancia de Narceus americanus no radica en su protagonismo visual, sino en su persistencia en lo mínimo. Cada hoja que devora, cada gramo de materia vegetal que transforma, contribuye a cerrar un ciclo del que dependen árboles, hongos, insectos y todos los organismos del suelo. Donde muchos animales buscan luz, alimento directo o caza, este milpiés opera en la sombra, sin aspavientos, como parte de un equilibrio más profundo. Allí, entre el silencio húmedo del bosque caducifolio, su movimiento casi imperceptible es, sin embargo, constante. En la transición entre la tierra y el mar, donde las olas golpean acantilados escarpados o se disuelven suavemente en playas arenosas, vive un mamífero que desafía con agilidad las fronteras entre dos mundos.
En las costas rocosas del Pacífico, desde el sur de Alaska hasta Baja California, el león marino de California, Zalophus californianus, domina tanto la superficie como las profundidades marinas con una mezcla de fuerza, flexibilidad y notable capacidad social. Este otárido pertenece al grupo de los pinípedos, mamíferos marinos que han evolucionado a partir de ancestros terrestres para convertirse en nadadores especializados. Los machos adultos pueden alcanzar hasta 2,5 metros de longitud y superar los 300 kilogramos de peso, mientras que las hembras son sensiblemente más pequeñas, con cuerpos más aerodinámicos. La cabeza es alargada, con un hocico cónico y orejas externas visibles, a diferencia de las focas verdaderas. En los machos, el cráneo se ensancha hacia la frente, formando una cresta característica que, junto a su tamaño, contribuye a una presencia imponente. Su pelaje de color marrón oscuro, que se aclara cuando está seco, recubre un cuerpo altamente musculado. Las extremidades posteriores, convertidas en aletas, pueden rotarse hacia adelante, lo que permite al león marino desplazarse sobre tierra con sorprendente agilidad. Este detalle lo distingue de otros pinípedos menos móviles fuera del agua. En el mar, es un nadador veloz y maniobrable, capaz de alcanzar profundidades superiores a los 200 metros y de permanecer sumergido durante varios minutos, en busca de presas que incluye peces, cefalópodos y ocasionalmente crustáceos. Una de las características más notorias de Zalophus californianus es su comportamiento social altamente desarrollado. Forma colonias ruidosas y densas, especialmente durante la época reproductiva en islas, playas rocosas y embarcaderos. En estos grupos, el sistema es fuertemente jerárquico. Los machos establecen y defienden territorios mediante rugidos, desplazamientos agresivos y combates físicos. Estas demostraciones, aunque a menudo simbólicas, pueden derivar en enfrentamientos serios que determinan el acceso a harenes de hembras. Las crías nacen en tierra firme, tras un periodo de gestación de unos 11 meses, y son atendidas exclusivamente por la madre, que alterna periodos de lactancia con excursiones de caza en el mar. Durante las primeras semanas, el vínculo madre-cría es intenso. La madre reconoce a su cachorro por el olor y por un repertorio vocal único. A medida que crecen, los jóvenes comienzan a nadar, explorar y formar vínculos sociales complejos con otros miembros de la colonia. Su vocalización es potente y muy variada. Rugidos, ladridos, gruñidos y gemidos forman un paisaje sonoro constante en las playas donde se congregan. Este coro no es solo ruido, es comunicación activa que regula la distancia, establece jerarquías, alerta sobre peligros o facilita el reencuentro entre madre e hijo. En colonias muy grandes, el bullicio puede escucharse a gran distancia, especialmente en las primeras horas del día o durante la estación de cría. El león marino de California ha interactuado con el ser humano durante siglos. En épocas pasadas, fue cazado por su carne, piel y grasa. En la actualidad, aunque protegido en la mayor parte de su distribución, enfrenta amenazas vinculadas a la contaminación marina, la pesca incidental, los enredos con redes y el cambio climático, que afecta la disponibilidad de peces pelágicos. También se ha adaptado a entornos humanizados, llegando a ocupar muelles, boyas y embarcaciones, lo que ha generado conflictos puntuales, pero también una creciente fascinación pública. Su comportamiento juguetón, la curiosidad que demuestra frente a buceadores o embarcaciones, y su capacidad de aprendizaje lo han convertido en protagonista frecuente de acuarios y centros de investigación. Sin embargo, en su hábitat natural, sigue siendo un depredador ágil, resistente a las olas y al frío, con un dominio preciso de su entorno.
Sobre las rocas, al borde del mar o entre las olas espumosas, el león marino se mueve con seguridad. Su cuerpo, adaptado para el agua, no renuncia al contacto con la tierra. Su vida, dividida entre la profundidad y la superficie, entre el grupo y la autonomía, encarna la versatilidad del litoral. Y allí donde el océano se encuentra con la costa, su silueta permanece como emblema de una frontera en perpetuo movimiento. América del Norte es un continente atravesado por contrastes profundos. Desde los hielos flotantes del océano Ártico hasta los desiertos abrasados del suroeste, cada región alberga una vida que no solo se ha adaptado al entorno, sino que lo moldea y transforma con su presencia. Esta variedad no responde únicamente al clima o al relieve. Es resultado de una historia evolutiva compleja, de movimientos geológicos, migraciones ancestrales, presiones selectivas y también, más recientemente, de las decisiones humanas. Los animales que habitan estos paisajes no pueden entenderse fuera del contexto que los sostiene. Sus cuerpos, comportamientos y ritmos están diseñados para responder a lo que la tierra ofrece y exige. En las tundras y bosques del norte, la resistencia al frío no es una cualidad excepcional, sino una condición de base. En las montañas, la vida se articula en escalas verticales, donde unos pocos metros de altura pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y el límite fisiológico. En las praderas centrales, la movilidad es clave. Pastar, esconderse, cavar o desplazarse con precisión. Y en los bordes húmedos del este o en las costas del Pacífico, los animales viven en interacción constante con ciclos acuáticos, con lluvias, ríos, mareas o humedales temporales. La fauna norteamericana ha convivido durante milenios con comunidades humanas que no solo la cazaban o domesticaban, sino que también la entendían, la narraban y la respetaban. Con la llegada de la colonización, esa relación cambió profundamente. Se aceleró la desaparición de especies, se fragmentaron hábitats, se introdujeron nuevos peligros. Pero también surgieron movimientos de protección, recuperación y observación, impulsados tanto por la ciencia como por una sensibilidad renovada hacia lo que significa formar parte de un entorno compartido. Lo que define hoy a la vida animal en América del Norte no es la pureza de sus entornos, sino su capacidad de persistencia. Cada criatura que aún ocupa su lugar, ya sea un gran depredador, un pequeño invertebrado del suelo o un ave migratoria, es testimonio de una forma de equilibrio aún posible. Y si algo revela el recorrido por estos paisajes, es que la riqueza biológica del continente no está compuesta por figuras aisladas, sino por redes de relación, por modos distintos de habitar el espacio, el tiempo y el riesgo. En este mosaico de bosques, llanuras, costas y desiertos, los animales no solo sobreviven, siguen moldeando el carácter de un continente. Su presencia nos recuerda que la vida silvestre no es un vestigio del pasado, sino una expresión continua del presente. Una presencia viva, precisa, silenciosa o sonora, que respira en los márgenes del hielo, en las sombras del sotobosque o en el murmullo de las olas. Allí, América del Norte sigue latiendo. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, hasta pronto.